Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu presencia, por poder oír tu voz. Tu palabra es fiel, tu palabra es poderosa. Tú, Señor, eres real. Queremos pedirte en esta noche que extiendas tu mano de poder sobre nosotros. Nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu santa palabra. Que podamos entender tu voz. Rompe cadenas, quebranta yugos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, destruye todo poder de las tinieblas y concédenos en tu gracia que en esta noche tu palabra llene nuestros corazones. Oh Padre Celestial, que tu santa bendición continúe no solo sobre los hermanos que estamos aquí, sino también sobre los que nos siguen a través de las transmisiones que hacemos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. ¿Quién al que Dios elige es siempre una inquietud? Queremos saber siempre que hay una oportunidad de algo, ¿quién es la persona que en un momento determinado va a tener esa participación? Nosotros siempre queremos resolver nuestras preguntas. Los seres humanos tenemos preguntas desde niños, pero cuando ya crecemos, que tenemos un poco más de entendimiento, nos preocupamos por esa pregunta específica: ¿quién? Cuando hay una jovencita que ya considera que se quiere casar, pregunta al Señor: ¿quién? ¿Cierto? Cuando hay un jovencito que se quiere casar, pregunta: Dios mío, ¿quién? Y en muchas áreas de la vida uno siempre está preguntando. Aquí aparece una pregunta de parte de un hombre, para que usted se dé cuenta que esta pregunta no es exclusiva de personas que aparentan estar en necesidad, sino que es una inquietud del corazón de todos los seres humanos. Aquí estamos hablando de un hombre en autoridad, se llama Herodes. Herodes era el rey que estaba gobernando en esa provincia, era el tetrarca, era el gobernador, era el rey. Y él hace una pregunta, dice: bueno, oigo muchas cosas por ahí, dicen que hay un predicador que se llama Jesús. Él había conocido a Juan el Bautista. Era un hombre poderoso en la palabra. Y él tuvo una experiencia y no pudo resistir. Y tomó una decisión. Dice: a Juan yo lo hice decapitar. Él está recordando lo que ha pasado con Juan y sus decisiones.
Y como Juan era incómodo, porque Juan, como hombre de Dios, había confrontado a este hombre, pues sencillo, lo hizo decapitar. El problema es que cuando Dios tiene planes, no valen las decapitaciones. No vale cuánto el ser humano trate de eliminar, porque Dios siempre tiene quién. Esa es la circunstancia más tremenda. Dios siempre tiene quién. Él pregunta: ¿quién? ¿Quién es este? Porque a Juan ya lo hice decapitar. Pero oigo muchas cosas. Oigo decir que por ahí anda un Jesús que sana, que hace milagros, que liberta a los cautivos, que echa fuera a los demonios, le abre los ojos a los ciegos, le devuelve la vista a esos que la perdieron, al mudo lo hace hablar. Una mujer que estaba doblada la enderezó. ¿Quién es? El ser humano nunca alcanzará a entender, sin importar las posiciones que ejerza en la vida. Nunca podrá entender, porque no puede entrar en la mente de Dios. Y hay algo que se llama la soberanía divina, que quiere decir Dios es absoluto en sus decisiones. No tiene que pedir consejería. ¿Está claro? Lo voy a decir otra vez. Dios es absoluto en sus decisiones. A eso se le llama la soberanía de Dios. Y no tiene que pedir consejería, ni preguntarle a nadie. Aunque las decisiones de Dios no calcen con la lógica humana. Por eso es que siempre aparece esta pregunta: ¿quién? En ese caso Herodes, oyendo hablar del Señor Jesucristo, de hecho Herodes nunca se imaginó que estaba tratando con el mismo Mesías. Él no sabía. Y pregunta: ¿quién? Porque el Señor Jesucristo en el libro de Filipenses dice: estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Pero primero dice que estaba en su trono y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, vino, tomó forma de siervo. Y entonces la gente lo vio así, como un siervo. Y surge la pregunta: ¿pero quién es este? Unos decían que había nacido en Galilea. ¿De Galilea puede salir algo bueno?, preguntaban. Otros sabían que de niño había venido de Egipto. Otros decían que era de Belén, de Judá. Unos decían que era el hijo de un carpintero. Otros decían que era un profeta. Cada uno tenía una opinión, pero este hombre sigue con la pregunta: ¿quién es? Dice: y deseaba verle. Y yo le digo: ¿quién? El que Dios elige. Dios, en su soberanía, en sus decisiones absolutas, Él hace según ya tiene en su presciencia, porque Dios es omnisciente. Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros miramos y hacemos análisis de acuerdo a lo que vemos, incluso de acuerdo a lo que hemos conocido de las actuaciones de los demás.
Pero es difícil para nosotros conocer realmente a alguien, porque las personas nunca las acabamos de conocer. ¿Está aquí conmigo? Digo, a las personas nunca las acabamos de conocer. Una cosa es alguien cuando está joven, otra cosa es ese alguien cuando ya es adulto, y otra cosa es cuando es anciano. Una cosa son las personas cuando no tienen dinero, y otra cosa son las personas cuando tienen dinero. Una cosa son las personas cuando tienen un trabajo, digamos, estándar, o sea, como lo que se espera de ellos, y otra cosa es cuando la vida los premia, porque la vida también premia a la gente, ¿cierto? La vida los premia y de repente llegan a ser una persona de gran renombre. Una cosa es cada cual de acuerdo a las circunstancias, y le voy a decir algo que no tiene nada que ver con eso. Una cosa es las personas cuando están alegres y sus actuaciones son unas, y otras cuando están tristes, y usted nunca puede saber. ¿Está conmigo? Así que nosotros no conocemos a las personas, ni por la cara, ni siquiera porque decimos que yo he estado allí con esa persona, yo lo conozco. No lo conoce. Usted no lo conoce, usted no conoce a la persona. El único que lo conoce realmente es Dios. ¿Está aquí conmigo? Dios sí sabe lo que hay en el corazón, y Dios conoce las intenciones. Tal vez no alcance a hacer todo, pero le conoce las intenciones. No estoy diciendo de Dios, sino de la persona. Tal vez la persona no alcance a hacer todo. Hay personas que tenían intenciones que no las alcanzaron a realizar nunca, porque las oportunidades no se dieron. Y no estoy diciendo que todas las intenciones son malas. Hay gente que tenía buenas intenciones que no alcanzó a realizarlas nunca. Yo he oído de personas que dicen: yo quería en mi vida fundar unas instituciones sin ánimo de lucro y ayudar a los desvalidos, y se esforzaron, pero no alcanzaron a cumplir ese sueño. Eran intenciones buenas, no alcanzaron. Otros querían lograr el desarrollarse como personas en esto y en aquello, y dicen: y en mi trabajo yo quería ser útil a la sociedad. No lo lograron. Era una buena intención. Había una persona que se quería casar y no lo logró tampoco. Yo sé de personas que se querían casar y nunca se casaron, fallecieron antes de casarse. Entonces, no todas las intenciones se logran, pero Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Está aquí conmigo? Levante la mano el que me entiende lo que le quiero decir. Porque no podemos hablar, hermanos, siempre que hablamos de algo, no podemos enfocarnos solo en un área. Está el área negativa, está el área positiva. Y cuando se habla de esto de las intenciones del corazón, uno cree que Dios solo conoce las malas intenciones. No, Dios también conoce las buenas intenciones. Dios también conoce las buenas intenciones. Claro que por supuesto también conoce las malas intenciones. Hay personas que querían poner una bomba y destruir un sitio y nunca alcanzaron. Yo he oído en las noticias. Querían poner una bomba y destruir un sitio, no alcanzaron. ¿Por qué? La bomba les explotó cuando la estaban construyendo y ellos murieron con su propio invento. No alcanzaron a hacer. Esa era una mala intención. No alcanzó, no la logró tampoco, pero Dios le conoce las intenciones. Estoy diciendo, ¿quién? El que Dios elige. Y estoy hablando de esto porque en la vida se presentan casos que para nosotros son extraños, como para este hombre Herodes, que era un hombre
con las capacidades para gobernar, que estaba rodeado de gente en su misma condición, que ejercían gobierno sobre los demás, personas que tenían a su disposición muchísimos recursos, pero se enfrenta a una noticia y dice: ¿quién es? Pero ya nosotros podemos hablar del Señor Jesucristo y decir: bueno, el Señor Jesucristo, listo, ya, usted lo sabe. Pero Herodes no lo sabía. Herodes nunca dijo el Señor Jesucristo. Herodes oía decir de un Jesús. Herodes no sabía que él era el Señor Jesucristo. Pero si usted y yo vamos a la Escritura, vamos a encontrar cosas como esta. Yo quiero leerle un poquito de lo que dice la palabra aquí, porque esta palabra es extraordinaria. Mire lo que dice. Está hablando de Dios y de su soberanía. Dice: entonces despertó el Señor como quien duerme. Oiga eso. Como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Está hablando de Dios. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia. Y luego dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Oiga, qué cosa tan tremenda. Está hablando de Dios. Mire que aquí da la impresión, cuando el salmista está hablando en este capítulo, da la impresión como si Dios estuviera dormido y lo acaban de despertar. Pero yo se lo voy a traducir. No es que Dios estaba dormido y acaba de despertar. Es que el ser humano de repente despierta a la realidad de Dios. A usted y a mí nos pasa. Y nosotros creemos que es Dios el que está dormido, que es Dios el que está lejos, que es Dios el que no puede alcanzarnos. Es uno el que está lejos, es uno el que está dormido, es uno el que no ha llegado a la presencia de Dios. De repente uno despierta y cree que es Dios que despertó. No, Dios no necesita que lo despierten. La palabra dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero Dios no se duerme ni se adormece, pero nosotros sí. Y de repente, cuando vemos el obrar de Dios, de repente cuando vemos la intervención divina, entonces nos parece que Dios despertó. Pero yo quiero decirle, Dios lo está poniendo desde la perspectiva que nosotros los seres humanos lo vemos. Para nosotros es como que Dios despertó, pero Dios sabe que es la realidad, que fue el ser humano el que despertó frente a la gloria de Dios. ¿Usted cree que hoy Dios tiene poder? Levante la mano que cree que hoy Dios tiene poder. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas extraordinarias ya ahora en este mismo momento? Por supuesto, todos decimos que sí. ¿Cuántos de nosotros tendremos alguna necesidad donde queremos la intervención de Dios? Levante su mano. ¿Y qué pasaría si en esta noche, de repente, por cosas de Dios, porque Él es así soberano, Dios en esta noche dice: aquí tienes tu respuesta? ¿O qué pasaría si esta noche de repente, como ha pasado en muchas ocasiones, porque no es nada raro, el Dios al que le servimos es real, es verdadero? ¿Qué pasaría si usted por lo menos en visión pudiera ver al Señor? Por lo menos en visión, no digo, sino por lo menos en visión, los ojos cerrados, yo vi. ¿Sería igual para usted?
o cambiaría la atmósfera de su vida? ¿Se quedaría callado otra vez? ¿Se quedaría sentado así? Ay, sí, a ver, ¿qué pasa? Como dicen algunos hermanos, yo estoy esperando a ver si el culto se pone bueno. Pues yo alabo a Dios si se pone bueno. Pero pregunta, si el Señor de alguna manera le permitiera experimentar su gracia, ¿quedaría usted igual? ¿Seguiría cansado? Porque hoy está cansado, no tiene nada de qué ser acusado. Usted está cansado porque los seres humanos nos cansamos. Y ya pasó el día y estamos en la noche. Pero gloria a Dios, bienaventurados, que después de pasar el día y de cansarnos con el clima, con lo que hay a nuestro alrededor, haciendo los oficios, de todas maneras le dijimos a mi alma: alma mía, vamos para la casa de Dios, porque allá está lo bueno. Y nos vinimos. Pero no podemos negar que algunas veces llegamos, ¿verdad?, los ojos pegados al cerebro. Ya se nota. Y como dijo un hermano, queriendo decir, estoy como un sonámbulo, pero estamos en la casa de Dios. Sin embargo, no podemos negar nuestra humanidad. Usted está en la casa de Dios y probablemente siente que está como un sonámbulo, pero dígame, si el Señor en su misericordia quisiera darle una experiencia con su gloria y su poder, ¿usted cree que quedaría igual cansado y sentiría que se va a desmayar así por cansancio? ¿O usted cree que usted resucitaría? ¿Usted cree que resucitaría usted solo? ¿Resucitaría el pastor también? Y no es porque estemos muertos, pero queremos decir, entraríamos en otra etapa, en otra dimensión, en otro momento, donde experimentar la gloria de Dios así, como dice alguien, cara a cara, que dijo una persona: yo sentía que lo podía tocar. Era una cosa en el ambiente que usted lo hubiera podido tocar, y uno no se explica cómo podría tocar eso, pero es la persona para decir: era tan real que para mi espíritu esto era algo que lo podía palpar en mi vida espiritual. Por supuesto, aquí dice: despertó al Señor, despertó. Y yo le voy a decir que el Señor nos dice en la epístola a nosotros: despiértate y te alumbrará Cristo. O sea, nosotros de repente tenemos el privilegio de ser tocados por la gloria de Dios y de poder encontrarnos cara a cara, hermanos. Oh, gloria al Señor. Frente a frente. Yo no sé si algún día usted ha tenido ese privilegio, pero yo he tenido ese privilegio, igual que la mayoría de ustedes lo ha tenido. Que en un momento determinado nos enfrentamos en la vida a cosas terribles que nosotros creíamos que no podíamos salir de ahí, y de repente sale de ese culto, digo yo, algo pasó, salí nuevo, se me olvidaron mis problemas. Un hermano dijo un día, cuando Dios lo tocó, porque él estaba con una angustia y Dios lo tocó, dijo un día: tuve que correr. Estaba en su casa, no estaba en la iglesia. Dice: tuve que correr porque él estaba orando y sentía tal poder, tal unción, que salí corriendo para el patio de mi casa, dice. Y en el patio de la casa había un árbol, dice el hermano, y yo tuve que tomarme las ramas y comenzar a hacer ejercicio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la familia preguntó: ¿qué pasa? Dijo: no puedo resistir, no puedo resistir. A usted le parecerá una locura, pero es que usted no puede ser el mismo bajo el toque de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la experiencia del Señor. Algo bueno tiene que pasar, sobre todo en nuestro espíritu. Nuestra boca se tiene que abrir, las alabanzas del Señor entrarán, aleluya, y dentro de nosotros saldrán como ríos de agua viva las expresiones de adoración. Porque déjame decirle que la iglesia no está muerta, la iglesia está viva. ¡Santo Jehová! Algunas personas esperan a que le pregunten: ¿cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Hermano, eso es para cuando uno
no está todavía bajo el toque del poder de Dios y algunos se acostumbran a que lo lleven así. Pero yo le digo una cosa: bajo la experiencia de la gloria de Dios, del poder de Dios, bajo la experiencia de la palabra, el que aprende a alabar a Dios, el que aprende a expresar su gratitud, algo extraordinario comienza a suceder, porque la palabra de Dios lo dice. Dice: Dios habita en medio de las alabanzas de Israel, su pueblo. Entonces, es un despertar. Y luego dice: Dios desechó la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín. ¿Y sabe por qué hace este énfasis? Porque cuando usted va al capítulo de Génesis, donde el hombre de Dios, el patriarca, está dándoles la bendición a cada uno de sus hijos, menciona a José de una manera muy particular. Y mire todo lo que le dedica. Desde el verso 22, estamos hablando del capítulo 49, desde el verso 22 hasta el verso 26, mire todo lo que dice de José. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y mire lo que dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Y mire cómo lo dice: hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. O sea, hasta la eternidad. Y será sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. O sea, cuando uno oye toda esta expresión, que es una expresión profética dada por Dios a través del padre que se llamaba Jacob, que fue uno de los patriarcas, uno creería que era José, ¿verdad? Con todo esto dice que, mire las bendiciones, dice Jacob, que es el patriarca y que está profetizando sobre José. Dice: las bendiciones de tu padre fueron más que las de mis propios padres. Y él se está refiriendo porque él era hijo de Isaac y él era nieto de Abraham. Y está diciendo: las bendiciones que me han llegado a mí son más grandes que las bendiciones de Abraham. Oh, santo. Más grandes que las bendiciones de Isaac. Porque a veces uno lee la palabra y pasa corriendo y no se detiene. Hay que detenerse para saber qué es lo que está diciendo. Está diciendo: mire, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis propios padres. ¿Y a quién se está refiriendo? Pues a su propio padre Isaac y a su abuelo Abraham. ¿Qué está diciendo Jacob? Dice: las bendiciones que me han correspondido a mí han sido más grandes que las bendiciones de Abraham y que las bendiciones de Isaac. ¿Está aquí conmigo? Y mira luego cómo profetiza. Dice: hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Tremendo. Dice: bendiciones más grandes que las de Abraham y bendiciones más grandes que las de Isaac estarán sobre la cabeza de José hasta la eternidad, dice. Tremendo. ¿Cuántos entienden lo que está diciendo aquí? Está hablando de algo real. Está hablando de la profecía que Dios está trayendo a través del patriarca. Sin embargo, cuando usted va al Salmo, dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín.
¿Qué es lo que yo quiero decirle aquí? El hecho de que Dios le haya bendecido, el hecho de que Dios me haya bendecido, no quiere decir que yo soy elegido para hacer todas las cosas que Dios quiere, porque Dios es soberano y a pesar de haberme bendecido, de haberle bendecido a usted, Él también tiene derecho a escoger a quien elige para cada cosa. Porque hay personas que sienten que si Dios me bendijo a mí con bendiciones como las de Abraham, que nadie en la vida nunca podrá estar por ninguna milímetro por encima de lo que yo creo para mí. No, hermano. Dios tiene suficiente para usted, pero tiene el derecho a elegir a cualquier otro también. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque esa es una de las batallas que tenemos nosotros los seres humanos. Eso fue lo que Saúl le lloró a su padre. No tiene sino una bendición, Padre mío. Bendíceme. Y cuando vio que el padre no lo había bendecido con la misma bendición que le dio a Jacob, entonces dijo: cuando mi padre se muera, yo mato a mi hermano, porque yo quiero la bendición que le dio a él. Usted puede querer matarlo y usted puede hacer lo que quiera, pero usted no le puede quitar a su hermano lo que Dios decidió para su hermano. Levante la mano el que me entiende lo que le quiero decir. Usted puede querer hacer lo que quiera y quién sabe si hasta lo logre. Por ejemplo, Caín logró matar a Abel, pero no fue capaz de quitarle. La palabra de Dios dice: y aún muerto habla por sus ofrendas. Si usted no le podrá quitar a nadie, yo no le podré quitar a nadie nada, porque Dios en su soberanía, entienda, Dios en su soberanía, Él determina lo que quiere hacer con los demás, sin importar que también me ame a mí, porque nosotros somos envidiosos. Yo creo que si Dios me ama a mí, no puede bendecir a otro. ¿Cómo que no lo puede bendecir? En su soberanía Dios puede bendecirme a mí, pero también lo puede bendecir a usted, y puede usarme a mí, pero también lo puede usar a usted. Dios es soberano. No, porque con semejante profecía sobre José, uno hubiera creído, ¿verdad? Ese. Dice no. Cuando dice que lo desechó, no es porque fuera malo, sino dice sencillamente, lo que quiere decir es: no quiso hacerlo con José. Y no quiso hacerlo con la tribu de Efraín, que era uno de los hijos de José. Dijo, no quiso. Cuando dice lo desechó, lo que quiere decir es, dijo no, con ellos no. Si no, dice, si no, que escogió. ¿A quién? Escogió la tribu de Judá. Y cuando yo voy a eso, hermano, ay Padre, siempre que lo leo me siento tremendamente inspirado, porque cuando yo voy otra vez a ese capítulo 49 y oigo lo que le dijo a Judá, en el verso 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Mire, no le dice lo mismo que le dijo al otro, pero le dice: hijo mío, así como un león viejo, te echó y subiste de la presa, hijo mío, como un león viejo. ¿Sabe usted? Cuando yo contemplo las dos
Los dos personajes que están aquí, que es lo que nos está hablando allá en el libro de los Salmos, siempre me siento conmovido y yo digo, tenemos que darle la gloria a Dios, hermano. Y el que no pueda darle la gloria a Dios, no importa, pero yo sí le doy la gloria a Dios. Le quiero dar la gloria al Señor porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él es Rey. ¿Sabe por qué? Mire, le voy a decir, porque usted mira aquí, usted mira esta historia, y si usted no ha estudiado esta palabra referente a esto que pasó con ellos, usted no entiende. Pero en este caso, José era una víctima. Ahí lo dice, el que fue apartado de entre sus hermanos. Lo hirieron los arqueros. Mire cómo dice aquí, vea. Lo asaetearon, le causaron amargura, le aborrecieron los arqueros. Él era una víctima. ¿Y sabe quién era el victimario? Judá. Por si usted no sabía, Judá fue el que negoció a José cuando lo vendieron para Egipto. Un día estaba enseñando un poquito así y nombré cosas así extrañas como estas que dice la Biblia, pero que uno no se atreve a decir mucho. Y un hermano terminó el culto y me dice, pastor, y yo le digo, amén, Dios le bendiga. Me dijo, me voló la tapa de los sesos con ese mensaje. Yo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, pastor, no soy capaz de digerir bien, estoy como todavía aturdido, me dijo. Es que cualquiera se aturde, no porque yo lo prediqué, no, se aturde de ver la soberanía de Dios. Queda sacudido en su conciencia, su cerebro no le da, la lógica humana no permite que encaje. No permite que encaje. Porque aquí la víctima era José y el victimario era Judá. Por eso la Biblia dice, y después que lo vendieron y que José se fue triste llorando y Judá había hecho todo el negocio, dice la Biblia que Judá se apartó de sus hermanos, se fue para una tierra extraña, se casó con una mujer cananea. ¿Ha leído la historia? Tuvo unos hijos, no le salieron tan buena gente. 2 de ellos murieron porque Dios estaba enojado. El tercero, él le tocó esconderlo porque dijo, de pronto se casa este también se muere. Y luego de todo termina él cometiendo un incesto involuntario porque la nuera, que había quedado viuda, viendo que no le resolvían su problema, lo engañó. Y él nunca supo que estaba cometiendo incesto. Y llegó a tener unos hijos de esa situación. Y entonces retornó a la casa de su padre, preciso cuando había una gran hambre en la tierra. Léase la historia, está ahí en el libro de Génesis. Y cuando él retorna a su casa, están en esa gran crisis de hambre. El padre los manda a buscar comida. Y ustedes saben toda la historia, que llegaron, que José hizo que no los conocía, etcétera. Cuando llegaron la segunda vez, Judá había salido como garantía delante de su padre por el hermanito menor que se llamaba Benjamín. Y cuando estaban allá, José, que los conocía, apretó las cosas y dijo, a este muchacho se queda aquí porque es un ladrón. Y lo puso allá y ya lo llevan a la cárcel. Dice que Judá, dice, no se enoje mi señor, que voy a hablar unas palabras en oídos de mi señor. Por favor, óigame. Y comienza a decir una cosa.
Y este hombre, dice la escritura, que le rogó a José sin saber que era su hermano, porque no lo conocía, y le dijo: por favor, tómame a mí, yo seré esclavo tuyo el resto de la vida, y suelta a este muchacho, porque es el hijo menor de mi padre, y si mi padre no lo ve, mi padre morirá. Yo lo conozco, morirá, y yo no podré ver, no soy capaz de llegar a la casa a ver la muerte de mi padre por la pena moral de que este hijo menor se quedó por aquí preso. Póngame preso a mí. Qué cosa tan tremenda. Cómo Dios puede ayudar a una persona que quiere ser bendecida y regenerada. Como Dios puede permitirle a alguien que tuvo una tragedia en su vida y de repente, sin darse cuenta, resbaló y cayó y cayó y cayó, pero Dios tiene misericordia, y aquí está este hombre pasando de victimario a redentor. A eso en la ley se le llama redención. Comprar a un esclavo, comprar a una persona, pagar el precio, pero él se ofrece como redentor poniéndose él mismo de precio. Y este hombre, después de los golpes de la vida y después de haber pasado las tragedias que pasó, en vez de seguir siendo lo que había sido hasta ese entonces, este Judá decide convertirse en alguien que puede redimir a su hermanito menor, alguien que puede decir: yo no quiero ofender a mi padre, alguien que puede decir: yo no quiero la muerte de mi padre, alguien que puede decir: estoy dispuesto al sacrificio total, pero quiero ver la bendición y quiero ver la prosperidad de mi familia. Tremendo. Dese cuenta usted que aunque usted y yo no lo escogeríamos, Dios mira la intención del corazón. Y a usted le parece extraño, pero aquí lo dice, desechó a José, no escogió la tribu de Efraín, pero escogió a Judá. Porque le vio su corazón, a pesar de que en este caso, si lo miráramos en la vida natural, la víctima era José y el victimario era Judá. Sin embargo, para Dios, en un momento de la vida, Judá dejó de ser victimario y pasó a ser redentor. Tremendo. Porque usted y yo podemos pasar, hermano, de la tragedia espiritual a estar en comunión con Dios. Podemos pasar del odio al amor. Podemos pasar de la vergüenza a estar bien en la presencia del Señor. Podemos pasar de la miseria a disfrutar de las bendiciones espirituales. Podemos pasar de aquella situación de la vida en que nosotros no somos capaces de con nosotros mismos a ponernos en las manos del Señor y a ser un instrumento útil y a estar en la voluntad de Dios. Podemos pasar de ser una persona que no entiende a saber que somos un vaso de barro, que en las manos del Señor somos útiles y que Dios es poderoso para hacer de nosotros todo lo que Él quiere. ¿A quién Dios elige? Gloria al nombre de Jesús. No tenemos, hermanos, por qué sentirnos mal por lo que Dios hace y por aquel a quien Dios decide, porque al fin y al cabo Él es nuestro Padre. Él conoce nuestro corazón, conoce las intenciones, conoce las situaciones que pasamos
Y Él sabe cuándo decide y por qué lo decide, porque más allá de lo que puedan ver los ojos humanos, está los ojos escrutadores del Señor, con ese fuego, con esa presencia que dice sus ojos como llama de fuego, que lo escudriñan todo. Y aunque tal vez las personas no alcancen a hacer en la vida todas aquellas cosas buenas que quisieran hacer, pero Dios conoce que hay una intención en el corazón y le permite hacer hasta cierto punto. Pero Dios, como en el caso de Abraham, que le dijo: no vayas a hacerle daño al muchacho, cuando le pidió a Abraham: sacrifica a tu hijo. Él no le permitió que lo sacrificara. Cuando ya el hijo estaba sobre el altar y él levantó el cuchillo, le dijo: alto, no le hagas nada al muchacho, bájalo de ahí, suéltalo. Ya conozco que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo. No lo mató, pero para Dios es como si lo hubiera ofrecido. Para Dios Él lo ofreció en su corazón, porque Él conoce las intenciones del corazón. ¿Cuántos entienden lo que Dios quiere decirnos en esta noche? Por eso tenemos que aceptar y darle gloria a Dios, hermanos. Por eso, como iglesia, nosotros no deberíamos quedarnos como simples oyentes diciendo amén. No, cuando nosotros oímos esta palabra, nosotros deberíamos explotar en alabanza y en adoración y en reconocimiento al Señor. Porque lo mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos nada de lo que hoy disfrutamos, la presencia de Dios. Nosotros no la merecíamos, no la seguimos mereciendo. Hoy estamos aquí y hoy decimos gloria a Dios, pero en el fondo nosotros sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Que hemos tenido en la vida muchos altibajos, que hemos sufrido de muchos dolores espirituales, que hemos sido inconsistentes en nuestra búsqueda del Señor. Tenemos que reconocer que estamos aquí solo porque Dios es grande, solo porque Dios es soberano. Tenemos que reconocer que hoy permanecemos en el Señor, no porque nosotros hayamos sido fuertes, porque hemos sido los más débiles entre todos, pero porque Dios en su misericordia decidió extender su mano y dice: yo le doy fuerzas al que no tiene ninguno, yo le multiplico la fuerza al que está que se cae. Porque Dios dice: Él es el que le da esfuerzo al cansado, Él le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos se caen del cansancio. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Es lo que Dios ha hecho con usted. Algunos a veces hemos sufrido crisis en la vida espiritual. Algunos tal vez cuando vinimos a Cristo nos sentábamos al frente. Es probable que alguno que se sentaba al frente hoy se esté sentando atrás. No porque es malo, pero algo pasó en su vida. Yo no sé qué es, porque tampoco conozco la historia de todos ustedes, pero algo pasó en su vida. Algo hizo que ya no quisiera volver a sentarse al frente. Es probable que al comienzo usted quería venir y arrodillarse ahí junto a la plataforma. A veces se terminaba la predicación y usted corría para orar. Pero algo le pasó, algo sucedió, una mala experiencia, qué sé yo no sé, pero usted sabe. Sin embargo, aunque sea en esa silla de atrás, usted todavía está aquí, porque hay un Dios que lo ama. Hay un Dios que ha decidido que aunque usted está en sus crisis, Él quiere levantarlo, porque se ha fijado en mí y se ha fijado en usted. Es probable que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, un día en medio de una crisis, cuando alguien nos dijo: te voy a llamar al pastor, dijimos: no quiero saber de pastor, no me llamen diáconos. Alguno hasta pensó: yo no creo que voy a volver a la iglesia.
Sin embargo, está aquí oyendo este mensaje en esta noche. Sí ha vuelto a la iglesia, y sí ha vuelto a oír al pastor, y ha vuelto a oír a los diáconos, y ha vuelto a oír el mensaje, y no se ha ido, porque Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. ¿Cuántos le agradecen al Señor por su misericordia? Yo le agradezco al Señor por su misericordia. Yo estoy hablando a título personal. Yo le agradezco al Señor por su misericordia. Porque si no fuera por la mano de Dios, ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, no crea usted que el pastor es un hombre especial que baja de otro planeta, no. Ni ustedes ni yo estaríamos aquí a no ser por la misericordia del Señor. Pero cuando ya usted estaba desbaratado, el día que dijo estoy desbaratado, no sigo, no camino, de repente vino la mano poderosa del Señor sobre usted. Lo tocó y hoy dice: sí sigo. Sí sigo porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Sí sigo porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Sí sigo porque tenemos victoria en Cristo. Esa es la misericordia de Dios. ¿Quién? Cualquiera de nosotros. Mientras tengamos corazón para Dios, Dios tiene planes para cada uno. ¿Quién? Aquel que permite que Dios ponga sus ojos sobre él para bien, que no se niega a la soberanía de Dios. Ese puede ser bendecido. Quiero que en esta noche nos pongamos en pies.